Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de los tiempos actuales que corresponden a la profecía, los calores, las lluvias, todo lo que hoy estamos conociendo en la tierra, en todas las naciones de la tierra. Todo tiene que ver con la profecía y las Escrituras. La Biblia es la palabra profética de Dios. Dios dejó la Biblia o las Escrituras como un manual para que el hombre en la tierra conociera todo lo que está aconteciendo en su generación. Hoy estamos en la generación del siglo XXI. Estamos en la generación del avance de la tecnología, de la comunicación. Por eso todo lo que acontece inmediatamente lo conocemos gracias a las redes sociales, al Internet. Los medios de comunicación dan cuenta de todo lo que está ocurriendo en Asia, en Europa, África, todo el continente americano. Así que todo lo que acontece lo conocemos inmediatamente. Pero estamos en tiempos donde las personas se preguntan ¿por qué tanto calor? ¿Por qué los calores extremos? ¿Por qué después vendrán las lluvias? Y serán lluvias torrenciales. ¿Por qué todo esto? Bien, hay que conocer lo que dicen las Escrituras. Y precisamente quien habló de los calores, habló de las lluvias torrenciales y todo lo que hoy estamos conociendo fue nuestro Señor Jesucristo, hablando la profecía para los tiempos últimos antes de su regreso. Cuando veamos estos calores, cuando veamos estas manifestaciones de los cambios climáticos, cuando veamos todo lo que está aconteciendo con respecto a los climas extremos, tenemos que prepararnos porque Cristo regresará ya. Estamos viviendo en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, en el tiempo del regreso de Jesucristo. Y los entendidos entenderán. Toda persona que ha creído en Jesucristo y su palabra, que ha creído en la profecía, aquellos que están buscando a Dios a través de la oración, confiando, como está escrito en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Hay cobertura de protección cuando estamos viendo todos estos fenómenos de la naturaleza en ciudades y naciones. Lo profetizó Jesucristo. Hoy hablaremos de esa profecía y estaremos analizando lo que dicen las Escrituras con respecto al calor, con respecto a las lluvias torrenciales y todo lo que los hombres de ciencia han ido descubriendo. El hombre en la tierra descubre lo que Dios ha establecido y por eso queremos conocer la verdad. Tenemos que ir a la Biblia, allí está la fuente de la verdad, allí está el origen de todo lo que está aconteciendo. Así que hoy hablaremos de ello y el tema es que debemos prepararnos ya para el regreso de Jesucristo. Estamos en tiempos del arrebatamiento de la iglesia, del regreso de Jesucristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, prácticamente está la palabra profética que Jesús la dijo, ¿no? Sobre todo en el Monte de los Olivos es donde Él más habló acerca de las profecías que tienen que ver con su venida. Sobre todo en Mateo 24, 25, también está en Lucas 21 o Marcos en el capítulo 13 y todas esas profecías que hablan de su venida. Y siempre empieza con la palabra mirad que nadie os engañe. Y de allí, bueno, viene todos los desastres de la naturaleza, ¿no? Incluyendo también las guerras, las hambres, ¿no? Las pestes, etcétera, ¿no? Y si leemos, por ejemplo, después a Hechos, ¿no? Cuando el mensaje que dio Pedro
en Pentecostés fue acerca de lo que dijo el profeta Joel cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, y allí mismo menciona que Dios hará también señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Así que son parte de las señales cuando todas están cumpliendo al mismo tiempo en diferentes lugares. Ahora sí que son las señales que hablan ya de la venida del Señor Jesucristo, los dolores de parto, porque ya cuando nazca la criatura quiere decir que Jesús ya vino por su iglesia. Sí, Jesucristo empezó hablando en el Monte de los Olivos de tener cuidado de tantas mentiras y engaños. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Y lo estamos viendo al tiempo de hoy, a pesar de la tecnología que tenemos en cuanto a la comunicación, cuántas personas engañadas están usando los medios de comunicación para hablar sus propias teorías, sus propios conceptos, sin base alguna. Están hablando de acuerdo a su propio pensamiento. Eso trae desinformación, eso trae confusión, personas que hablan sin fundamento alguno. El fundamento de fundamentos es la Biblia. Si no hablamos conforme a la verdad, no hablamos conforme a las Escrituras, debemos tener cuidado al usar las redes sociales. No es hablar por hablar. Muchos hablan el síntoma del problema. El calor, de pronto la temperatura sube a 40 grados y la sensación térmica puede llegar hasta los 50 grados. Eso es noticia. Y entonces empiezan a poner sus propios conceptos, sus propias ideas, sus propias teorías. Pero no hay fundamento. El fundamento está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, las Escrituras hablan de la ciencia que Dios ha permitido al ser humano en la tierra. Hay una ciencia humana. Hay una ciencia que está investigando todo ello, está observando, analizando, está haciendo experimentos con todo lo que observa y establece patrones de comportamiento para un futuro. Se le llama pronóstico. Hay pronósticos hechos por los hombres de ciencia, pero muchos que están usando las redes sociales no son hombres de ciencia, no son hombres de las Escrituras y están desinformando. Por eso debemos tener el cuidado necesario. Jesucristo dejó al Espíritu Santo, es lo que habla Joel, el derramamiento del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo podamos tener el conocimiento de la verdad y ser libres del engaño del enemigo. Hoy toda persona debe caminar con el Espíritu Santo. Para recibir al Espíritu Santo, primero tengo que recibir a Jesucristo, porque es Cristo quien me llena del Espíritu Santo de Dios. Así que hay todo un proceso para la bendición de Dios. La bendición viene del cielo. Del cielo vino Jesucristo. Cristo dejó al Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo nos ayude en medio de tantas mentiras y engaños que la serpiente antigua, esa serpiente que engañó a Eva, sigue haciendo en la tierra. Para no caer en ese engaño tenemos al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Pero Dios está hoy hablando a tiempo y fuera de tiempo por medio de señales. ¿Cuáles son las señales? Bueno, pues Dios puso el sol para emitir señales, puso la luna para emitir señales, puso las estrellas para emitir señales. Así que Dios tiene como un semáforo en el cielo, donde Él está hablándonos por medio del sol, de la luna, las estrellas, y debemos ser entendidos del lenguaje que Dios está enviando a todos los moradores de la tierra. Y aquí en La Voz de la Alianza hemos enseñado mucho de estas señales. Pero vamos a hablar del tema
que tiene que ver con la venida de Jesucristo, las señales que tienen que ver con la venida de Jesucristo. Primeramente, Jesucristo fue quien prometió regresar. Hace 21 siglos, Cristo vino por primera vez y prometió que regresaría por segunda vez. Vayamos al estudio de la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. A partir del capítulo 14 de Juan, Jesucristo empieza a revelar acerca del futuro, empieza a hablar de la presencia que vendría del Espíritu Santo y empieza a mostrar que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo, por eso podemos entender muchas cosas de lo que está hoy ocurriendo, porque todo tiene que ver con la profecía. Jesucristo está hablando en Juan 14, versículos del 2 al 3, de su regreso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo viene por los suyos, por aquellas personas en la tierra que le creyeron. No viene por religión alguna, viene por personas que le han creído. Jesucristo prometió regresar. Sí, esto es como el novio y la novia, ¿no? Porque el novio aquí es Jesucristo y la novia es la iglesia. Entonces, el novio le está diciendo... Los que han creído en Jesucristo es la iglesia. Así es, aquí Jesús le está diciendo a la iglesia, ¿no? O el novio le está diciendo a la novia, no se preocupen, yo voy a regresar por ustedes. Y cuando regrese, los voy a llevar a mis moradas, allá en los cielos. Que es muy similar como las bodas judías, porque así era, ¿no? Siempre tenemos el ejemplo de José y María, por decir un ejemplo. Ellos ya estaban, vamos a decir, tomados por la palabra, pero de acuerdo a las bodas judías tenían que esperar un tiempo que tal vez era como un año, para entonces cada quien, en este caso José tenía que formar su casa, ¿no? Para entonces darle un refugio a su esposa, que era María. Y entonces por eso se tomaban un año más o menos para entonces decirle, en esta ocasión ya vendría el novio, decirle, mira, ya preparé casa para ti, ahora sí, ya nos podemos casar tarde o temprano, porque ya tenemos todo, ¿no? Lo que ahora sí, lo que necesitábamos ya lo tenemos. Y eso es exactamente lo que aquí Jesús está diciendo. Está diciendo, yo voy a preparar lugar para ustedes, por eso voy con el Padre, y junto con el Padre vamos a preparar la casa para la iglesia, para la novia. Sí, han pasado ya 21 siglos. Sí. Y estamos en el siglo XXI, donde creemos que ya el novio regresa por la novia. La iglesia cristiana es la novia de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio a toda persona para que pase a la bendición de Dios. Cristo prometió regresar. Jesucristo va a levantar la novia, que es la iglesia, porque después de ese acontecimiento profético viene el tiempo del juicio. Para aquellas personas, para aquellas naciones que no creyeron en la predicación del Evangelio. Así que hay todo un tiempo. Mientras tanto, hay señales que están hablando de lo que pronto sucederá, como son los calores, como son las lluvias. Todo esto es parte de señales proféticas del regreso de Jesucristo. Así que Jesucristo prometió regresar, y la Biblia dice que fue levantado en una nube cuando se fue al cielo. Entonces, cuando esto acontecía, estaban los discípulos, los apóstoles, viendo cómo Jesús ascendía al cielo en una nube, y apareció un ángel para dar este testimonio. Así como Jesucristo fue tomado de la tierra al cielo en una nube, regresará en una nube. Así es. Podemos leer en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11,
Allí el ángel o los ángeles de Dios están dando testimonio del regreso de Jesucristo por medio de una nube. La nube está arriba. Dios habla con señales de arriba, sol, luna, estrellas, pero también las nubes. Vamos a leer. Bueno, para entenderlo mejor, del 9 al 11. Del 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aquí están los ángeles hablando del regreso de Jesucristo. Sí, aquí vemos que Jesús hizo dos procesos para ir al cielo, ¿no? El primero es a la nube y el segundo es de la nube hacia el tercer cielo, ¿no? Que es donde Dios vive, porque hay tres cielos, ¿no? El cielo donde Dios vive, que se conoce como el tercer cielo o el paraíso. Está el segundo cielo, que es el universo, donde está la galaxia, y el primer cielo, que es el que vemos aquí, el cielo atmosférico aquí en la tierra. Entonces, aquí vemos Jesús primero dice fue a una nube y de la nube partió hacia más arriba. Y entonces eso es lo que los discípulos de Jesús estaban viendo. La mayoría de ellos eran galileos porque pertenecían a la región del mar de Galilea. Entonces dice que dos ángeles se pararon, ¿no? Y les dieron las buenas nuevas. Siempre que un ángel te va a decir algo es porque te viene a dar un anuncio, un mensaje muy importante. Y aquí lo que los ángeles le dijeron a los discípulos de Jesús fue que así como habéis visto ir a Jesús al cielo, así también ustedes van a ir también al cielo. En pocas palabras, es lo que dice la palabra, ¿no? Que es lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento, porque lo que va a pasar allí es que nosotros vamos a ser transportados a una nube. En esa nube va a haber una reunión gloriosa donde vamos a ver a todos los que han muerto en Cristo Jesús, que nos estarán esperando en esas nubes, que se le conocen como una nube de gloria, o donde también dice, vamos a ser como los ángeles, o vamos a ser como las águilas, vamos a ser transformados en un nuevo ser, en un nuevo cuerpo. Nuestro cuerpo mortal pasará a ser un inmortal, y en esa nube vamos a ser glorificados para entonces seguir el segundo paso, que es ir al cielo con Jesús. Y hablando de Jesucristo, ¿no? Porque hay que diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida, porque ya Jesús vino la primera vez. La primera vez Él vino como el siervo, como dice Isaías 53 o Salmos 22. Él vino para morir por nosotros, para que el mundo sea salvo. Él vino como Cordero, así lo presentó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo, y eso ya se cumplió. Falta la segunda venida, y la segunda venida es como dice Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá. Él va a ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora de manera física aquí en la tierra, desde Jerusalén para todo el mundo. Pero antes de ello, Jesucristo viene por su iglesia, y Jesús va a descender, pero no va a tocar la tierra, va a descender a la nube. Nosotros somos los que subimos a las nubes, y es donde vamos a tener un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, y de allí la iglesia va a partir a lo que se le conoce como el tribunal de Cristo. Y esa es nuestra entrada después para las bodas del Cordero. Es el lugar de las recompensas. Así es, donde vamos a ser recompensados, galardonados. Algunos van a recibir coronas, otros no, dependiendo de lo que hayan hecho aquí en la tierra. Y el que decide todo ello es Jesucristo. Él es el juez de jueces. El juez. Y entonces esa sería nuestra entrada para entrar a las bodas del Cordero, que mientras en la tierra hay 7 años de gran tribulación, en el cielo hay 7 años de bodas, fiestas de bodas, 7 años. Que es muy curioso porque las bodas judías era el tiempo que duraban, 7 días. 7 días. 7 días duraban las bodas judías, así que ese sería el equivalente.
de 7 años allá en los cielos, y ese es nuestro escape de la gran tribulación. Y entonces sí, vendría la segunda venida del Señor Jesucristo con la guerra de Armagedón, donde dice que Jesús y su iglesia bajarán en caballos blancos, lo dice Apocalipsis, y entonces vamos a reinar, después de ganar la guerra de Armagedón, vamos a reinar con Jesucristo 1000 años aquí en la tierra, y después, bueno, viene la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, nuestra eternidad para con el Señor. O sea que hay mucho conocimiento revelado de parte de Dios para el futuro. El que crea en Jesucristo hoy tiene un futuro muy prometedor, muy revelador y de mucha bendición. Vamos a reinar con Cristo en el planeta Tierra 1000 años. Tenemos en Primera de Tesalonicenses el momento mismo del arrebatamiento. La iglesia será arrebatada. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el pasaje profético que nos habla del momento preciso de ser levantados de la tierra al cielo por Jesucristo. Exacto. Es el cumplimiento de su promesa, de su venida. Y como se lee, va a ser un evento muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos, que vemos, como lo dice, ¿no? Unos lo van a escuchar como una voz que viene del cielo, otros van a escuchar como una voz de un arcángel o de un ángel, y otros lo van a escuchar como una trompeta. Y esto va a ser un evento tan rápido, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor en las nubes, en el aire, para entrar a nuestra glorificación también. Sí, ahora veamos las señales que Dios está enviando para el regreso de Jesucristo. Cristo pronto regresará, y las señales tienen que ver con el sol, la luna, las estrellas. Jesucristo profetizó todo ello en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 25 al 27. Allí Jesucristo estaba hablando de su regreso y de lo que acontecería antes de su regreso, qué era lo que iba a suceder. Y Jesucristo empezó a hablar de estos fenómenos que hoy conocemos de la naturaleza, como son los cambios climáticos. Empezó a hablar acerca de las cosas del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Allí está el sol, está la luna, pero el sol y la luna Dios las puso no solamente para marcar el tiempo, sino para poder establecer un orden en cuanto a el clima. Dios estableció el sol y la luna para establecer un buen clima en la tierra, y para ello está el mar, la tierra. El mar y la tierra obedecen las leyes de Dios. Dios estableció todo ello desde el principio. Vamos primeramente a leer la profecía y después vamos al principio, desde cuando Dios estableció acerca del frío y el calor. Leamos en Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí Jesucristo está hablando de las señales que habrán antes de su regreso. Por eso estamos viendo esas señales cumplirse. Tenemos imágenes que hablan de eclipses, las señales de los eclipses.
Desde el año 2014-2015 vimos un fenómeno inusitado en el cielo. 4 lunas rojas. Lunas rojas. ¿Cuándo habían sucedido esto de las lunas rojas? De una manera no periódica. Esto sucede solamente en acontecimientos muy especiales, las lunas rojas. Y encontramos en el 2014-2015 que Dios puso 4 lunas rojas que tenían que ver con las fiestas judías. Dios estableció en la palabra, está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 17, que la luna y el sol estarían para marcar las señales, versículo 14, 1:14, para las señales de las fiestas judías, hoy conocidas como fiestas judías, pero eran las fiestas de Dios. Eran señales de las fiestas o de las estaciones, porque las fiestas se celebran en estaciones del año. Son aquellas estaciones conocidas como la primavera y el otoño. Primavera y otoño. Dios estableció señales para las fiestas o las reuniones que el pueblo de Dios iba a tener con Dios. Dios es la fuente de toda bendición. Dios es el dador de la vida, Dios es el dador de la comida, Dios es el dador del trabajo, Dios es el que permite que el hombre prospere en el trabajo. Así que Dios cuida al hombre en la tierra y Dios puso como señal la luna y el sol, pero las fiestas iban a ser en primavera y en otoño. Sí, son en hebreo es Moedim, que habla de las temporadas o fiestas, como en la Biblia está, por ejemplo, santas convocaciones, como bien su nombre los dice en Éxodo 23 o Levítico 23, allí habla de las santas convocaciones que son las fiestas del Señor. Y en esas fiestas Dios manifestaba su misericordia, su amor hacia los que crean en Él. El pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén a celebrar las fiestas y honrar al Creador de la tierra. Todo esto fue establecido desde el principio. La Biblia habla de que el sol y la luna están para emitir señales y para que el hombre en la tierra esté actuando o viviendo de acuerdo a las necesidades propias del ser humano. Por ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 107 que Dios establece el sol para marcar el día de trabajo. Sale el sol y las personas tienen que salir a trabajar. Se oculta el sol, las personas regresan de nuevo a su hogar. Entonces sale la luna para marcar la luz de la noche, el tiempo para descansar o dormir. A través del descanso, del dormir en un cuerpo, se recupera. Dios trabaja en el cuerpo en la noche, recuperando las fuerzas, las energías para el otro día. Y así Dios bendice el cuerpo de la persona de día tras día. El sol, la luna son señales que Dios va estableciendo. Por eso tenemos que escudriñar de las Escrituras para ir entendiendo el origen de todo lo que está ocurriendo. Ya estamos en el siglo XXI y muchos no saben por qué están aconteciendo estos fenómenos como son los climas extremos, pero todo parte del sol, la luz del sol. Cuando la luz del sol se incrementa, hay calores. Y Dios estableció una temperatura equilibrada en el planeta Tierra. El hombre ha ido desordenando todo ello a través del tiempo. Por eso se predica el Evangelio para que toda persona se arrepienta de ser incrédulos, de estar apartados de Dios, de estar violando las leyes de Dios. Hay que arrepentirse y regresar a Dios. En el momento que la persona se arrepiente de sus pecados, creyendo en la obra de Cristo en la cruz
y se reconcilia con Dios, empieza un nuevo estilo de vida aquí en la tierra. Por eso el sol y la luna son astros que Dios puso precisamente para emitir señales, las señales que Dios manda desde arriba. Desde el año 2014-2015, Dios empezó a establecer las señales de las 4 lunas rojas. Todo esto ya es historia, estamos en el año 2024. Así que todo esto empezó a acontecer. Y después vinieron los eclipses de sol. El eclipse de sol tiene que ver con el oscurecimiento del mismo sol. Y esto fue significativo. Por ejemplo, en el año 2017 había pasado ya el eclipse de luna. Un eclipse de luna total es el eclipse que trae la luna roja. Ya había pasado, entra el año 2017 y Dios habló de manera especial a los Estados Unidos, porque ese eclipse atravesó toda la Unión Americana. Así que vemos cómo Dios estaba hablando allí, pero cuando hay un eclipse, sobre todo de sol, siempre la tierra se sacude y vemos los temblores y los terremotos. Sí, y fue lo conocimos de ello. Sí, vemos el eclipse, fue 21 de agosto en el 2017 en Estados Unidos, y en México se vivieron 2 terremotos muy grandes en el mes de septiembre. El primero fue de 8.2 por ahí de los días 8, 9 de septiembre, y el segundo fue el mero día 19 de septiembre, donde se estaba conmemorando prácticamente el sismo, ¿no?, del 85, y entonces fue interrumpido por este otro que pasó, que fue de 7.2 según se cree, y que causó también muchos estragos. Así que los 2 terremotos vinieron un mes, en el periodo de 30 días o un mes después del eclipse solar que pasó por Estados Unidos el 21 de agosto. A través de los eclipses, Dios está hablando a toda la humanidad que corrijan su vida en la tierra. Hay mucha maldad en la tierra, mucha maldad como en los tiempos de Noé. La Biblia dice que en los tiempos de Noé Dios se arrepintió de haber creado al hombre por tanta maldad en el hombre. La maldad llevó a la violencia al hombre. El hombre violentándose con el hombre mismo, y Dios dijo: voy a destruir la tierra. Entonces vino juicio. Los juicios de Dios tienen que ver con los 4 elementos de la naturaleza: el aire, el fuego, la tierra, el agua. Dios usa los recursos de estos elementos precisamente para traer el juicio. Entonces, a través de los eclipses, Dios está hablándole a toda la humanidad: pongan en orden su vida, el malo deje de hacer maldad, arrepiéntase, reconozca a Jesucristo como su Salvador y Señor, y entren a un nuevo estilo de vida, un estilo de vida fundamentado en el amor al prójimo. Es el mensaje de Jesucristo, el mensaje que sigue predicando la iglesia. Por eso un eclipse no es más que una alineación de astros. El eclipse es la alineación entre el sol, la tierra y la luna. Es la formación de una línea recta. Esto representa la justicia de Dios. Dios habla en el eclipse de luna: arrepiéntanse. Dios habla en el eclipse de sol: arrepiéntanse. Es la iglesia la que tiene que ir enseñando acerca de estas señales, y aquí en La Voz de la Alianza hemos estado enseñando mucho de estas señales del cielo. Hemos hablado del semáforo de Dios, el sol, la luna. Dios habla desde el cielo, y quienes responden son la tierra, el mar, el aire, el fuego,
porque cuando no hay arrepentimiento del ser humano, Dios tendrá que usar todos estos elementos como juicio. La Escritura nos muestra, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 35, está hablando acerca de la formación de los torbellinos o de los huracanes, que no es más que el viento que levanta agua del océano. Entonces, el torbellino o el huracán o el ciclón va a afectar donde hay población. Aquí en Job capítulo 36 dice la Escritura, versículo 27, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Este es el proceso que hoy los científicos han encontrado cómo se forman las lluvias. Las nubes son gases que tienen que formar las lluvias, caen las lluvias, pero muchos, en lugar de buscar al creador de las nubes, al creador de la lluvia, están buscando ídolos. Hacen ídolos en su propia mente, creyendo que los ídolos son los que van a traer la lluvia, sobre todo en sequías y calores. Lo vemos en los pueblos indígenas, en los pueblos antiguos, que hicieron sus propios dioses para invocar a estos dioses para que trajera la lluvia. No, el creador de la lluvia es Dios. Es Dios, el creador del planeta Tierra, el que un día envió a Jesucristo a la tierra. Es el Dios que nos ama. Así que debemos ir al creador, no a la creación. Así que aquí dice la Biblia cómo es el proceso de la formación de lluvias y llega al versículo 31. Sí, dice, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud Él da sustento. Así que por medio de esta agua que se forman en las nubes, trae castigo. Es el juicio. Sigamos leyendo en el versículo 33. Bueno, el 32 dice, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiéndose aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Aquí tenemos cómo son los días de nublados, días oscuros, no está el sol, son días de tormentas. Y dice la Biblia, el trueno que oímos está declarando la indignación de Dios. Y es la tempestad, esa tempestad con vientos huracanados que proclama su ira contra la iniquidad o la maldad del ser humano en la tierra. Así que Dios está hablando a través de señales. Los eclipses son señales, sol y luna. Y si no hay arrepentimiento en la tierra de las personas que están en adulterio, fornicación, que están adorando dioses extraños, ídolos, que están en corrupción, que están haciendo injusticia al prójimo, que le están robando al prójimo, si no hay un arrepentimiento de todo pecado y si no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, entonces Dios va a desatar las fuerzas de la naturaleza sobre la tierra. Todo esto es enseñanza bíblica, son enseñanzas que tenemos en las Escrituras que nos muestran acerca de lo que debemos hacer. Hoy estamos ya en el tiempo de la iglesia y la iglesia está en la tierra para enseñar de profecía, pero también para orar, para interceder a favor de la tierra, porque solamente a través de la oración Dios puede suspender un juicio, puede detener todo lo que está sucediendo en cuanto a las fuerzas de la naturaleza.
A esto vino Jesucristo a crear o a formar la iglesia para que la iglesia hoy estuviese ayudando a la gente de ciudad en ciudad, de nación en nación. Sí, porque la iglesia es el sumo sacerdote de la tierra, Sí. al igual que son los padres para los hijos, o al igual que es un gobernador, un rey, un presidente para su propia nación. Asimismo, la iglesia es un rey y un sumo sacerdote para la tierra. Por eso donde los gobernantes no pueden encontrar la causa o no pueden solucionar los problemas, la iglesia lo puede hacer a través de la oración, a través del ayuno, a través del clamar a Dios, de alabar, bendecir su nombre. Esa es la posición del sumo sacerdote, interceder en cuanto a las cosas que están sucediendo en la tierra. Y Jesús fue muy claro, fue muy claro al decir que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier propósito, Él lo haría. Y entonces es lo que es la iglesia, ¿no? Es la unión de 2 o 3, y eso es lo que crea el poder de Dios aquí en la tierra. Y la oración tiene fuerza, tiene poder, y donde hay 2 o 3 que se reúnan, es allí donde está el poder del Espíritu Santo que es manifestado. Y Jesús dijo, sobre cualquier cosa que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre sea glorificado. Así que tenemos respuesta en Dios. Sí, por eso el diablo ha ido atacando a la iglesia desde que nació la iglesia. El diablo es un espíritu religioso y entonces ha adormecido a la iglesia. La iglesia en el siglo I era una iglesia de oración, pero ya estamos en el siglo XXI y pocos son los que están orando. Muchos solamente tienen religión de tradición y costumbre, religión familiar, pero no están orando, ayunando para que las cosas cambien. No están haciendo guerra contra la guerra del diablo. El diablo está haciendo la guerra por tanto pecado, pero la iglesia está aquí para confrontar esas fuerzas espirituales demoníacas. Pero cuando la iglesia no está obrando de esta manera, el diablo está actuando, avanzando en su obra destructiva, destruyendo matrimonios con el adulterio, destruyendo a los hijos con las drogas, con todo lo que tiene que ver con la ausencia de autoridad, porque hay ausencia de autoridad en los padres para los hijos, y entonces hay rebelión de los hijos a la autoridad, y eso se traspola a la ciudad. Por eso vivimos en una situación de caos, porque no hay autoridad. La autoridad tiene que ser en lo espiritual, no es en el mundo de lo natural, sino en lo espiritual. Y la iglesia es la que tiene la autoridad. Si la iglesia no ora ejerciendo autoridad para reprender espíritus que están perturbando a la paz de una familia, de una sociedad, si la iglesia no lo hace, no hay esperanza. Entonces Dios tiene que actuar sacudiendo las fuerzas de la naturaleza para detener el avance del diablo. La Biblia dice que Dios dijo, conociendo la naturaleza humana, el hombre en su naturaleza pecaminosa cada día se aparta más de Dios. ¿Cómo el hombre regresará a Dios? En medio de la tribulación. En su angustia, dijo Dios, entonces me buscarán. Por eso cuando Dios sacude las fuerzas de la naturaleza en un temblor, en un terremoto, en un maremoto o calores como son los extremos, etc., entonces la persona tendrá que empezar a buscar de Dios en el cielo. El calor viene del cielo. El aire viene del cielo, todo viene del cielo, pues más allá del aire y del calor, del sol y la luna, está el Dios creador de todo ello. Y para llegar allí es la oración. Tenemos que orar y el camino se llama Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso podemos cambiar las circunstancias si oramos. Este es un tiempo para buscar el rostro de Dios.
Y debido al tiempo limitado que tenemos, vamos a centrarnos en una palabra que Jesucristo dijo en la profecía. Volvemos a la profecía de Lucas 21. Jesucristo está hablando del bramido del mar. Capítulo 21, Jesucristo dijo aquí, versículo 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, lo que hemos estado analizando, y en la tierra, angustia de las gentes como los tiempos de hoy, gente angustiada por los calores, pero aquí dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí es necesario analizar un concepto que pocos conocen, como es el fenómeno meteorológico llamado de El Niño. Es un fenómeno que tiene que ver con la atmósfera caliente que viene. Acordémonos que Dios estableció una atmósfera ordenada, pero debido a la industrialización misma del hombre, esta atmósfera se ha ido calentando, los gases de invernadero, y todo esto va a los mares. Entonces hay una presión sobre la superficie del mar. El mar recibe, el agua recibe esta presión, pero se necesita movimiento, y Dios manda lo que la Biblia le llama el viento solano. Podemos leer sobre el viento solano. Vayamos a Oseas capítulo 13, versículo 15. El viento solano es el que mueve el mar, es lo que mueve las olas del mar, es lo que mueve el calor del mar. Y es el movimiento que va teniendo el mar de oriente a occidente. ¿Dónde se forma este fenómeno que hoy se conoce como El Niño? El nombre fue tomado debido a que empezó a acontecer este fenómeno en el mes de diciembre, en los tiempos cuando se celebraba la Navidad. Entonces se tomó este nombre de el concepto cristiano religioso del nacimiento del niño Jesús. De allí el nombre de El Niño, porque surge en la temporada del invierno, la temporada que tiene que ver en diciembre. Y según la historia, y esto es reciente, siglo pasado todavía, unos pescadores del Perú, de las costas del Perú, empezaron a observar el calentamiento de las aguas. Ellos eran o son pescadores y llevaban la pesca y pescaban normalmente, pero llegaba un tiempo, un determinado tiempo, en que las aguas se calentaban y ya no había pesca. Y entonces se preguntaban por qué dejó de tener peces el agua. Todo esto tiene que ver con la economía de la comida. ¿Por qué afectó todo esto a la economía? Entonces empezaron a observar que en un determinado tiempo había un calentamiento del mar. Pero la situación es que ese calentamiento comenzaba en las costas del Perú y se iba trasladando. Esto es como si fuese una piscina que se va moviendo de agua caliente, y se va moviendo de un continente al otro continente. ¿Quién está trasladando todo ello? La Biblia le llama el viento solano. Podemos leer lo que dice en Oseas. Sí, es Oseas 13:15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Por eso donde se mueve este viento de este a oeste, el viento solano, es para juicio.
es el calentamiento que hay. Entonces, cuando se estaciona este fenómeno en el mar, este fenómeno de la naturaleza, entonces alrededor del mundo empiezan los desequilibrios del clima. En algunos lugares habrá inundaciones, en otros lugares habrá sequía, en otros lugares habrá terremotos, en otros lugares habrá desprendimiento de montañas por las lluvias torrenciales, habrá desastres naturales en el mundo entero. Ahora es importante entender que los científicos no pueden predecir este fenómeno, el fenómeno del niño. Cuando termina el niño en un extremo de oriente a occidente, se regresa porque los aires se mueven y se empieza a regresar de nuevo. Entonces, el fenómeno del niño se caracteriza por las aguas calientes, pero al regresar se va enfriando y se caracteriza por las aguas frías y se le conoce como el fenómeno de la niña. Son dos fenómenos en uno. En el traslado de oriente a occidente, el niño. En el traslado de occidente a oriente, la niña. Acaba de terminar el niño para este año 2024 y ya se está hablando de la niña. En la niña, para nosotros en América, eso va a traer muchas aguas. Sí, que de hecho el concepto es que el niño es la sequía y la niña es la inundación. Para algunos pueblos sí, como para nosotros, donde está el niño generalmente se manifiesta en sequía, pero viene la niña y es todo lo contrario. Vienen las lluvias torrenciales, los huracanes, y se considera que este año 2024 será un año de grandes sequías y de grandes inundaciones. Por eso tenemos que orar. ¿Qué dice Dios cuando estamos viendo todas estas señales que están sucediendo? Nada sucede por casualidad. La Biblia habla que tenemos que buscar el rostro de Dios. Sí, como lo dice Lucas 21, ¿no? Nos habla de levantar nuestra cabeza arriba, al cielo, porque de ahí viene nuestra recompensa. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí habla de empezar a buscar como nunca a Dios. Cristo pronto regresará. El versículo 34, 35 y 36 habla que debemos tener cuidado con todo lo que el diablo está trayendo de tentación de este mundo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso Dios está convocando a todos los creyentes en Cristo a orar. Orar en el día, orar en la noche, orar en cada ciudad, orar en cada nación. Si yo estoy viendo que hay amenazas de huracanes y de lluvias torrenciales sobre mi territorio, es mi responsabilidad como cristiano. Tengo que interceder por la tierra. Dios puso la iglesia para bendecir la tierra y podemos hacer que las cosas cambien a través de la oración. Necesitamos orar por nuestras rancherías, orar por nuestras ciudades, orar por nuestras naciones. Es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la profecía. Amigo, amiga, yo te invito a que abras tu corazón y aceptes a Jesucristo para que empieces a orar. Solamente tienes que decirle: Señor, me arrepiento de ser incrédulo, me arrepiento de estar apartado de Dios y en este momento decido creer en ti. Creo en el poder de tu sangre y te acepto como mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración,
ahora eres un hijo de Dios y podrás orar en el nombre de Jesús y verás cómo puedes tú ser usado por Dios para el cambio de las circunstancias de tu familia y de tu ciudad. Bienvenido a la familia de Dios. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Hay que seguir escudriñando de las Escrituras por los tiempos proféticos. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Mañana 12 del día, online. Bendiciones.